El tren bala. Un guión original de Roberto Lumbreras. La pareja entraba en la estación del ferrocarril. Era su primera separación por motivos laborales. Maite le consoló con humor. Ay, menos mal que solo soy interina. Luis cambió de tema para animarla. Lo llaman el tren bala. En 1 hora estás en Madrid. Era su primera vez en el tren de alta velocidad. El tren a la gran capital de las prisas y el estrés. A Maite se le figuró ese tren una cámara de aclimatación a la velocidad y al vértigo de la gran urbe. Los malos tragos, cuanto más rápido mejor, intentó consolarse Luis. Pero volvía al desconsuelo. En 1 hora estarían muy lejos. Los dos temían la distancia. El roce hace el cariño y la distancia el olvido. El tren bala era un balazo directo al corazón. Esperaron en el vestíbulo de la estación. Hacía una noche de perros. La niebla calaba hasta los huesos. Intentaron aprovechar los últimos minutos con postreras palabras y miradas. Pero las miradas iban de sus ojos al monitor de llegadas y salidas, y el diálogo de amor eran frases entrecortadas por la megafonía. Su tren ya estaba en el andén, aunque aún faltaba media hora, y decidieron seguir apurando el tiempo al resguardo del vestíbulo. ¿Quieres una revista? ¿Para qué? Si en 1 hora estoy en Madrid. Prefiero pensar en ti. Un beso y otro más. Este último abordado por el sobresalto. La megafonía otra vez. Y la megafonía se imponía porque el tren bala no espera. Maite lloró al fin. Luis sacó 2 Kleenex, pues las lágrimas eran contagiosas, y miró el reloj disimulando. Los 2 novios salieron al andén a desahogarse con la impunidad de la niebla. Mucho ojo en Madrid, que se nota que eres de provincias. Maite estaba inflada y no podía protestar, así que se estiró con un respiro y posó con clase como una dama cosmopolita y viajera, y matizó. De provincias, pero no provinciana. Una puntualización pertinente, se disculpó Luis. Ya sabes por qué te lo digo. En Madrid hay mucho mangante y cosas peores. Sí, papá. Sonrió Maite sin convicción, intentando contener con gracia el reguero de lágrimas. Faltaban 10 minutos y el tren bala no esperaba. Maite pensó con nostalgia en el tren expreso de Campo Amor. Se lo leería a sus alumnos el primer día de clase. Y también Luis le cortó el pensamiento. Vaya, me temo que no se sube al tren directamente. Mira, hay un camino acordonado y una fila de viajeros para el control de seguridad. Ni que esto fuera un aeropuerto. ¿Por nuestra seguridad? Intentó consolarle Maite. Unas molestias para que no podamos llegar sanos y salvos. Maldita globalización y maldito terrorismo internacional. Ya nada puede ser como antes, protestó Luis, a media voz. Se apresuraron. 2 minutos antes de la hora de salida, el control se cerraba, informaba un cartel. Corrieron a la cadena de control de equipajes. Solo pasajeros, advertía otro letrero. El chasco los paralizó un segundo. No hubieran esperado que se le permitiese al acompañante subir al tren para despedirse como en tiempos de sus abuelos. Ni siquiera hablar unos segundos más con la ventana bajada como en tiempos de sus padres. Pero sí habrían deseado verse tras la ventanilla hermética del tren bala, superponer sus manos trémulas a ambos lados del frío cristal. Semiabrazados, los dos estorbaban en medio de la fila que se estaba formando. Él se apartó y a Maite se la llevó la riada de viajeros hasta la cinta de control de equipajes. Allí ella soltó la pesada maleta y el bolso y corrió al otro lado para recuperarlos. Luis se había quedado inmóvil sin el último beso, intentando no perderla de vista. A lo lejos, en la garita de control de billetes, la pudo ver abrumada, apartando la maleta con el pie, cogiendo el pasaje del suelo con una mano, mientras que con la otra sujetaba la cartera y todavía con el codo cerraba como podía la boca de su bolso. Y finalmente, empujada por el frenesí de la fila, Maite, nerviosa y despistada, desapareció tras la mampara de seguridad.
Entonces Luis miró al reloj y contó los segundos suficientes para que Maite llegara al vagón. Luego se llevó la mano al móvil, pero abortó esa idea. Pues seguramente ella estaría aún subiendo a duras penas la maleta al tren, y luego buscando el asiento, y después estaría subiendo con dificultad la pesada maleta al portaequipajes, y luego el bolso, y después se estaría quitando el abrigo, doblándolo con cuidado y poniéndolo junto al equipaje. Y como el murete de seguridad les impedía verse, Maite habría claudicado y distraía su rabia mirando los billetes del tren para repasar la hora exacta de llegada, recordando los últimos consejos de él: que procurara salir la primera del tren y también de la estación de Chamartín para pillar taxi, pues no podía quedarse plantada allí a esas horas, y que se cerciorara de que no era un taxi pirata, sino uno legal, y que al taxista le hablara con seguridad para evitar excursiones, que le dijera al taxista la calle y el número de recorrido, tal como una madrileña de toda la vida, que volviese de provincias, y no una bella vallisoletana de provincias que iba a la capital, y en caso de que le saliera mal esta puesta en escena, recurriera al plan B, el truco de la empresaria. Y entonces le dijera al taxista, en prevención, que necesitaba factura con IVA, pues además su marido era inspector de Hacienda. Al fin se oyó el claxon seco y brutal de aquel tren, y entonces Luis se quedó desolado, pensando en que su Maite estaría como él, angustiada, quizá llorando, que habría ido al baño para cortar la hemorragia de rímel, mientras él estaba montándose la película de taxi, de picaresca y contrapicaresca, sin concentrarse en ese momento crucial, rompiendo la comunicación telepática que requería la sincronía de sus mentes. Solo en la agonía de despedirnos podemos comprender la profundidad de nuestro amor. Le vino a Maite a la cabeza el pensamiento de George Eliot, que hasta ahora no había podido entender en toda su hondura. Luis salió corriendo con furia de esa nave fría, no fría por la niebla, no por el invierno, sino por la despedida cercenada, sin ese último beso largo de adiós, por la despedida expeditiva, inhumana, como la de un vagón de prisioneros camino de Auschwitz. Y él comenzó a caminar, dejando la estación que había perdido el romanticismo de las estaciones de antes, las estaciones de provincias, las estaciones de cualquier película antigua, y sus despedidas sin megafonía, sin monitores, sin controles, solo con un mudo reloj gigante de esfera colgando. Y ella pensaba añorando en los trenes de vapor y carbonilla, con sus duros asientos de madera, con su pitido agudo, que era la señal para que los novios desentrezaran los dedos de sus manos, se diesen un beso que dijese adiós con la mano. Esos trenes de antes, trenes en blanco y negro, que alejaban más lentamente del ser amado y permitían disfrutar del paisaje verde que mitigaba el desasosiego. Estará sufriendo, pensaron los dos del otro al mismo tiempo, con su telepatía de enamorados. Y también, en el mismo momento, se acordaron del consuelo acordado. Maite olió su muñeca, impregnada con el perfume de él, al tiempo que Luis olía la suya, perfumada con el perfume de ella. Y entonces Maite sintió que la distancia y la velocidad se volvían relativas, y Luis sintió que la niebla se volvía cálida y hasta acogedora, aislándole como en una ensoñación de la realidad y del tiempo. El tren bala, en las voces de Sol Navajo y Juan Carlos Ibrahim.